Goya: influencias en artistas posteriores, por Robert Jenkins y Marina León. Expondremos por qué pensamos que Goya es uno de los artistas que más influye en otros posteriores y en movimientos a lo completo. Daremos los puntos necesarios para ver los detalles comunes entre obras de Goya y otros grandes artistas que siguieron su estela. La figura de Francisco de Goya y Luciente se inserta dentro del arte español a modo de bisagra entre el neoclasicismo y el romanticismo. Se trata de un artista único que no se puede encuadrar en un único estilo, al escapar de toda clasificación, y se alza como precursor de estilos de pintura contemporánea, como veremos a continuación, e influyendo de forma decisiva tanto en artistas como en el arte posterior. Es importante señalar el conflicto de la Guerra de Independencia, 1808-1814, como un punto de inflexión, ya que es a partir de este momento cuando se acentúa el compromiso social político en su producción artística. Sus celebérrimas pinturas negras, figura 1, su Crónica Negra de España, servirán de inspiración para artistas posteriores como Edvard Munch, acercándose a las obras expresionistas del siglo XX. Dentro de su faceta como grabador, realiza 4 series de estampas concebidas como una serie cerrada. Estas series son Los Caprichos, 1792-1799, figura 2, Los Desastres de la Guerra, 1810, figura 3, La Tauromaquia, 1816, figura 4, y Los Disparates, 1816-1823, figura 5. En esta última serie se plasma lo imaginario a modo de pesadilla, como reflejo de un mundo que se aleja de los temas cotidianos, mostrando ciertos rasgos surrealistas. Tras su exilio a Francia como consecuencia de la Guerra de Independencia y el reinado del Fernando VII, pintará La Lechera de Burdeos, figura 6, una obra considerada como un claro antecedente del impresionismo, que se aleja de su producción anterior, como las pinturas negras o sus series de grabados. Tzitzan Todorov plasma esta idea cuando se refiere a la obra de Goya como contenedora en germen de gran cantidad de elementos que se desarrollarán en el arte visual de los siguientes siglos. Las pinturas negras, figura 7, que Goya pintó en las paredes de la Quinta del Sordo son, probablemente, las obras más emblemáticas del artista y han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo del siglo XX. Ya en la mitad del siglo XIX son objeto de estudio por diversos personajes como Aureliano de Breute o Charles Iriarte. No será hasta el primer tercio del siglo XX cuando estas obras comiencen a vincularse con el arte moderno. Se vinculan en un primer momento con el arte impresionista debido a la técnica empleada en su realización, como el uso de pinceladas gruesas y cortas, el protagonismo de las figuras que inundan la composición, el juego de luces y sombras y los encuadres atípicos, como se aprecia en El duelo a garrotazos, figura 8, obra que nos permite establecer una comparativa entre esta serie de cuadros y las obras que pintarán los impresionistas al captar un momento exacto de máxima tensión a modo de fotograma. Lo que tiene la obra de Goya en movimientos posteriores como el expresionismo es indiscutible, siendo capaz de adelantarse en su producción artística 100 años al surgimiento de este movimiento. En Charles Rowald, 1871-1958, el papel de Goya como precursor de este movimiento es claro. Tanto Goya como Rowald trataron la técnica del grabado dentro de su producción artística y ambos comparten la experiencia de la guerra, que se plasma en Los Desastres de la Guerra, figura 11, y Guerra, figura 12, respectivamente, que determinaron el viaje hacia una obra más cruda con unas temáticas determinadas. Sin embargo,
La guerra no es lo único común entre ambos artistas. La presencia de personajes marginales de la sociedad está presente en sus obras. Un ejemplo es Casa de Locos o Manicomio, cerca 1814-1816, figura 13, donde Goya representa a un grupo de enfermos mentales dentro de un manicomio. Joshua Waltz inunda su obra de personajes marginales, especialmente prostitutas, representadas de forma grotesca. Es importante señalar que lo grotesco es un concepto que surge en el romanticismo y que está fuertemente presente en ciertas obras de Goya. La lechera de Burdeos, 1827, figura 6, es considerada precursora del impresionismo como movimiento. Realizada durante su exilio, se desmarca de las pinturas negras y nos recuerda a sus obras anteriores llenas de optimismo y vitalidad. Esta escena de género, pintada a modo de retrato, nos muestra una joven sobre una montura que no podemos apreciar, cuya figura se recorta sobre un cielo verdoso con toques blancos y grises. El chal que lleva es el elemento que liga esta pintura con el futuro movimiento impresionista mediante un colorido brillante y la técnica pictórica empleada a base de pinceladas cortas y gruesas donde la mancha cromática determina la forma. El uso de la luz y la pincelada constituyen una obra que rompe con los preceptos neoclásicos de su producción anterior y se distancia de los temas grotescos de la pintura romántica a modo de preludio de los movimientos pictóricos posteriores. Esta obra no es la única que tendrá una influencia para el impresionismo. La influencia de Goya alcanza el realismo, donde encontramos el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert Pérez, figura 15, donde, al igual que en los fusilamientos de Goya, el encuadre de la composición deja fuera algunos de los cuerpos de los ejecutados con el fin de acentuar el dramatismo. Antonio pinta este hecho más de 50 años después de que suceda, ya que Torrijos fue ejecutado en 1831 y el cuadro Gisbert se pinta en 1888. Encontramos diferencias entre ambas obras, siendo la principal el predominio del dibujo sobre el color en la obra de Gisbert. La obra de Goya fue conocida y apreciada en Francia al ser expuesta en la Exposición Universal de París de 1878, donde se exponen las pinturas negras. También tendrá gran influencia en artistas franceses posteriores como Courbet o Delacroix. Pablo Picasso toma gran influencia de Goya. La pasión por la tauromaquia que ambos artistas comparten determinará las influencias que uno recibe al otro en las representaciones taurinas. Las visitas de Picasso al Museo del Prado le ponen en contacto con los grandes maestros de la pintura, entre los que se incluye a Francisco de Goya. En la obra de Picasso, el toro no solo aparece dentro de la tauromaquia, sino como representación del tema del Minotauro. El simbolismo de Picasso está ausente en la obra de Goya, que plasma la tauromaquia como una escena de género donde el toro es el protagonista. El mundo taurino no es el único punto en común que tienen estos dos artistas. La guerra y el conflicto armado alteran la experiencia vital y la producción tanto de Goya como de Picasso. Un ejemplo de ello es Masacre en Corea, figura 16, una obra que, a pesar del nivel de abstracción del cubismo y su fuerte carga simbólica y significativa, nos remite de forma clara y directa a los fusilamientos, no solo a nivel compositivo, donde los paralelismos entre ambas obras son evidentes, sino a nivel simbólico, trasladando el mismo mensaje 137 años después. Esta obra nos remite, a su vez, al Guernica, figura 17, posiblemente la obra más famosa ligada a un conflicto bélico. Una vez hemos visto de forma superficial la influencia que Goya tiene sobre los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX, procederemos a comparar obras pertenecientes a determinados movimientos con cuadros del propio artista, con el fin de establecer de forma clara las influencias que ejerce. Comenzando por el impresionismo para finalizar con Picasso. Como hemos mencionado anteriormente, La lechera de Burdeos se considera precursora del movimiento impresionista, aunque no es la única obra que influye en este movimiento. El balcón de Manet, figura 18, nos apunta de forma directa a Majas al balcón de Goya, figura 19.
XIX. En ambas, los personajes representados se encuentran asomados al balcón. Es importante destacar la influencia de Goyas en el fondo oscuro para resaltar las majas asomadas, las protagonistas de la composición, y el tratamiento de la luz para acentuar los personajes principales en ambas. Y las pinturas negras fueron una potente influencia para el movimiento expresionista. Es interesante comparar El aquelarre, figura 20, que no debemos confundir con una obra homónima anterior, con El asesino, figura 21, de Munch, donde lo más llamativo de ambas obras es la indefinición de los rostros. Sin embargo, este no es el único rasgo que comparten, ya que si las observamos con cierto detenimiento, ambas están realizadas con una pincelada gruesa que carece de detallismo. Ambas obras despiertan en nosotros sentimientos al ser contempladas, el rasgo principal que define al movimiento expresionista como movimiento artístico. Sin embargo, no debemos considerar las pinturas negras como expresionistas. Como hemos mencionado anteriormente, hay una clara relación entre Francisco de Goya y Picasso, ya que el artista aragonés será una de las fuentes de inspiración para el pintor malagueño. Una de las obras en las que podemos ver esta influencia de forma más clara es Masacre en Corea, mediados del siglo XX, así como paralelismos formales con los fusilamientos de Goya. Lo más destacado de ambas obras es el tratamiento que se da a los soldados, que se encuentra a la derecha, mientras que las víctimas se sitúan en la izquierda de la composición, muchísimo más humanizadas. La temática es común y su mensaje sobre la violencia es el mismo. Como hemos visto, Francisco de Goya no es solo uno de los artistas más representativos de la historia del arte europeo, es un pintor y grabador brillante. Situado cronológicamente entre dos épocas, fue capaz de dominar tanto la estética neoclásico como romántica, derivando hacia un estilo propio con unas pinturas de difícil clasificación que realiza ya enfermo, destinadas a un ámbito privado, lo que contrasta con su producción anterior, las llamadas pinturas negras. Su influencia estará presente en multitud de artistas posteriores, como Manet, Picasso o Francis Bacon, por nombrar algunos. Su obra sigue siendo objeto de admiración a día de hoy. Se trata de un retratista excelente y un pintor tanto religioso como profano, cuya genialidad alcanza toda su producción. Goya es, por tanto, una figura inclasificable, un artista excelso que testimonia el ambiente de su tiempo a través de su abundante obra, tanto pictórica como grabada.